Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV, como ya hace más de 10 años, así que acompañándolos todos los miércoles a las 22:30. Y como muchas veces solemos hacer, después de recorrer los temas de la realidad, volvemos a los principios fundamentales, lo que nos inspiran, por lo menos a Carmen, a mí, a todo el equipo de Civilitas y también a una invitada muy especial que vamos a tener. Hay como dos grandes visiones acá, una que los ciudadanos, la gente normal, somos tontos, para decirlo de alguna manera, y tiene que venir el Estado a indicarnos para dónde hay que ir, cuál es el bien y guiarnos de alguna manera. Y hay otra visión completamente distinta que dice, no, para. Nosotros, los ciudadanos, sabemos qué es lo mejor para nosotros y el Estado sí tiene que garantizarnos seguridad, justicia, educación, pero no tiene que creer que nosotros somos infradotados, sino todo lo contrario. ¿Quién mejor que nosotros para saber lo que nos conviene? Y en el medio hay un mundo fantástico que es el que vamos a hablar hoy, que es el poder de la sociedad civil. Es cuando las personas en forma voluntaria, no obligadas por el Estado a pagar impuestos o a ir a un lugar obligado, sino de manera libre, se organizan para darle un bien común a la comunidad. Ese es el mejor de los mundos, porque allí hay mucha pasión, mucho corazón puesto y en general esas organizaciones producen milagros y hacen las cosas muy bien porque hay mucho amor puesto en ese tipo de instituciones. Carmen y yo creemos mucho en las instituciones de la sociedad civil. Pero además de esa cooperación mutua, por supuesto que se pueden hacer grandes proyectos y hay ejemplos desde el arte en Nueva York hasta cómo cuidan el Central Park. Hay un millón de ejemplos de cómo la iniciativa privada en acción puede cambiar, transformar la realidad. Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener a una invitada muy particular a quien le han dado un reconocimiento en el Senado de la Nación, que es nuestra querida Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Un gran orgullo para Córdoba, una institución de prestigio internacional. Y vamos a tener a la doctora Mirás aquí en piso, donde vamos a ella es expresidente, pero les digo que todavía sigue en la lucha, en la trinchera, en el consultorio, así que es un ejemplo realmente. Muy bueno, y como ustedes saben, también hay un principio de raíz judeo-cristiana, como solemos decir, o cristiana, digamos, que es este amor por el prójimo, este amor por los pobres, esta opción preferencial que da la Iglesia por los pobres, y que hay una novedad que es que el nuevo Papa, que un poco todos estábamos, bueno, ¿qué piensa este Papa? ¿De qué lado está? Porque los argentinos buscamos mucho la grieta, se la buscamos a Francisco y demás, pero acaba de sacar una encíclica muy interesante que se llama Dilexit Te he amado, en donde habla de una manera muy en sintonía fina de cómo es este tema de la opción preferencial por los pobres. Les adelanto que con Carmen, nosotros que también somos gente de mucha fe, digamos, para decirlo de alguna manera. Tenemos esta opción preferencial por los pobres, pero bueno, claro, aquí está la diferencia. Nosotros creemos que la mejor forma de sacar a las personas de la pobreza, de la marginalidad y demás, no es con mucho Estado entrando y la CENAF y el Ministerio de Desarrollo Social y los planes, sino dejando la libertad y la sociedad civil hacer su trabajo. O sea, preferimos varios Cáritas que tal vez un Ministerio de Desarrollo Social metiendo mano. Pero vamos a este primer resumen para ver esta encíclica que ha sacado el Papa León XIV y luego razonamos un poco y tenemos a nuestra invitada en piso. A ver. El Papa León XIV acaba de publicar su primera exhortación apostólica, Dilexit Te. El Papa nos recuerda que amar a los pobres es amar a Cristo mismo. No basta ayudar, hay que encontrarse con ellos, escucharlos, dejar que transformen nuestro corazón. Firmada el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, Dilexit Te llama a reconstruir el mundo desde el amor. En medio de crisis sociales y tecnológicas, el Papa pide no olvidar la mirada compasiva de Dios. Dilexit Te no es solo un texto,
es una invitación a mirar con los ojos de Dios y amar con el corazón de Cristo. Bueno, muy bien, de esto nos vamos a abocar hoy porque, claro, hay cosas que sí o sí necesitamos el Estado y para eso lo tenemos, digamos, para la seguridad, para la justicia y también por un elemento que va a marcar Carmen ahora. En cambio, hay otros temas en donde el Estado se está metiendo y muy posiblemente lo hagamos mejor los privados o el poder de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, en este tema, Carmen, sí o sí necesitamos la guía del marco de la salud, digamos. Y la verdad que la salud pública argentina se ha dado corte de cómo ha implementado el calendario de vacunación en niños, en embarazadas, después en algún caso en adultos. Eso ha sido un orgullo durante décadas. Por alguna razón, probablemente la pandemia haya interferido un poco este proceso, también porque las campañas de dar a conocer qué es la vacunación, para qué, en qué consiste. Bueno, eso se ha desdibujado. Cuando éramos chicos, nosotros, yo les aseguro que lo teníamos más claro. Si hay alguna razón por la que faltábamos a la escuela, era porque ese día todas las maestras de Córdoba estaban vacunando las gotitas contra la polio. Bueno, eso que fue tan exitoso en la Argentina, hoy está como... Viene a la baja. Hay como fuera de agenda. Es una locura. Nosotros tenemos que fomentar e inclusive poner para que la comunicación a favor del calendario de vacunación sea por todos conocido. Yo hace rato que digo que veo chiquitos en las villas con tos convulsa. Eso es que su madre durante el embarazo no se vacunó. Pero a mí me parecían que eran casos aislados. Ahora oímos hablar algo de sarampión, que quiere decir que no se vacunaron. Y también oímos, con más todavía preocupación, aunque la sarampión ya es un virus complicado, respecto a la polio. Así que yo lo que les quiero decir a todas las madres de todas las edades, porque si son abuelas pueden bajar la información a sus hijos o a sus nietos, es fundamental, sigue siendo fundamental y tenemos que seguir con el éxito de todas estas décadas. Tenemos un video sobre este tema también con una reflexión de una doctora y volvemos a piso. Pero lo que sucede es que la gente perdió la percepción de riesgo. Por eso un poco mi idea era hoy tratar de transmitirles lo que es la polio y que esto puede estar volviendo a ser parte de lo cotidiano, lo que empecemos a ver. Como hemos empezado a ver nuevamente sarampión, ¿sí? Como hemos empezado a ver nuevamente pertusis, meningitis por neumococo, o sea, digo, algunas luchas que dimos y que ganamos, nuevamente estamos como retrocediendo porque dejamos de percibir el riesgo. Entonces, como esas enfermedades durante mucho tiempo no formaron parte del riesgo que percibía la gente dejó de vacunarse. Hoy en día nadie discute si es útil o no usar un casco, digamos. Sí. Y cuando les hablamos a nuestros hijos sobre el uso del casco, les mostramos lo que puede pasar. O sea, no le decimos usar el casco porque los cascos salvan vidas. Salvan vidas, pero si no lo usaste puede pasar esto. Lo mismo podemos pensar en las campañas de tabaco, antitabáquicas, digamos. Hay un montón me parece que tiene que ver más con la línea de comunicación y volver a instalar esto de que el riesgo es real. Bueno, muy bien. Y antes ya de invitar a nuestra invitada a piso, que es un honor para nosotros tenerla aquí, un último video sobre este tema, sobre esto que estamos mencionando. Cuando la sociedad civil se organiza, la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, entre muchas otras instituciones que nos enorgullecen, se organizan, las cosas funcionan mejor que cuando viene el Estado y mete su mano. Entonces, veamos este video donde marca un poco esto del poder de la sociedad civil y hacemos la entrevista en piso. ¿Qué es la sociedad civil? Para James Buchanan, Premio Nobel de Economía y creador de la teoría Economía Constitucional, la sociedad civil es la comunidad de ciudadanos libres y responsables que pactan las reglas del juego político antes de que haya un gobierno. Sí, antes de todo gobierno. Son las reglas del juego antes de jugarlo.
el orden constitucional debe ser producto de la acción deliberada de individuos libres. Buchanan llama a estos ciudadanos ciudadanos constitucionales, ciudadanos como tú y como yo, que no actuamos como súbditos ni como masa. Actuamos con responsabilidad para construir instituciones que limiten la arbitrariedad de los políticos, de los gobernantes de turno, para que no nos puedan someter a su antojo. La sociedad civil es el auténtico soberano de una democracia libre. Si se debilita, el Estado crece desmesuradamente y nos aplasta, como está ocurriendo ahora. Si la sociedad civil, en cambio, se organiza, el Estado y los gobernantes se disciplinan. ¿Quiénes componen la sociedad civil? Pues la sociedad formada por todas aquellas personas y organizaciones que operan fuera del poder estatal, pero dentro del marco de legalidad y cooperación social. Por ejemplo, familias, vecinos, comunidades locales, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, sindicatos libres, no los que están con el gobierno, medios críticos, grupos religiosos, círculos culturales, ciudadanos informados y responsables que no viven del poder, sino que vigilan el poder. Yo personalmente pienso que hay tres mundos: el político, la sociedad civil y el mundo económico, con diferentes objetivos y diferentes reglas cada uno. Pero reconozco que la mayoría de las personas introducen en la sociedad civil también a este mundo económico, a empresarios, autónomos, agricultores, comerciantes. Donde hay una sociedad libre siempre hay una red de instituciones espontáneas que el Estado no puede controlar del todo. Y esto lo comparte la escuela austríaca, especialmente Hayek y Mises. Ellos nos advierten que los mayores logros de la humanidad, como el mercado, la paz, el derecho, la cooperación, no fueron diseñados por nadie, sino que surgieron de la interacción libre de millones de personas sin planificación central. El orden social es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto es fundamental. Un orden espontáneo donde los individuos colaboran voluntariamente sin necesidad de coacción estatal. Cuando el Estado crece, ya hemos dicho, la sociedad civil se reduce. Y cuando la sociedad civil se debilita, el totalitarismo llama a la puerta. El Estado es la gran ficción por la cual todos intentan vivir a costa de todos los demás, nos decía Bastiat. Y por eso no creemos en gobiernos paternalistas, autoritarios, grandes. Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Qué tal, doctora? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por su trabajo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, que parece muy interesante el tema que han elegido. Bueno, cuéntele un poco a nuestros televidentes de qué se trata la Academia de Ciencias, por si acaso no la llegan a conocer, la Academia de Ciencias Médicas. La Academia de Ciencias Médicas es una entidad sin fines de lucro que se funda en 1975 a instancias del doctor Alberto Marshall y el doctor Juan Martín Allende. Originalmente adquiere su membresía jurídica en el año 1976. Y bueno, desde ese momento se ha dedicado a promover el desarrollo de todas las ciencias de la medicina y afines a la medicina. Excelente. Entonces, tiene varias misiones, varios objetivos. Fundamentalmente, el ofrecer un nivel de asesoramiento, digamos, a los distintos niveles, a los distintos poderes del Estado, para poder aportar el conocimiento sobre temas que son relevantes o temas que se consideran que son realmente un problema, fundamentalmente en salud pública, ¿no es cierto? A mí me impactó mucho porque lo tuve en el propio despacho. Tuvimos una charla primero porque yo he presentado un proyecto de ley para que la Academia de la provincia de Córdoba tenga rango nacional. No pedimos plata, pero sí que tenga ese rango para que pueda contactarse con universidades de cualquier parte del mundo, porque el nivel de los médicos de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba es del más alto nivel. Y de hecho, por ejemplo, en la pandemia, después puedo contar toda la interacción que han tenido con médicos del mundo. Pero realmente una experiencia que usted contó que me impactó mucho fue cómo los primeros pasos de la medicina y, por ejemplo, respecto al Chagas. Porque hoy parece que todo lo tenemos que tener con
máximo rigor científico y tenemos una cantidad de médicos que han hecho esta huella realmente poniendo la vida. Sin duda, en Chagas y yo tengo siempre presente y lo menciono a la doctora Sabatini, que fue una de las pioneras en el mal de los rastrojos. Eso que era exactamente, que es lo que hablamos, que bueno, es la fiebre hemorrágica argentina, ¿no es cierto? Y entonces una académica nuestra, digamos, muy meritoria, ella tomaba el suero de convalecientes y lo transmitía, digamos, mediante un procedimiento muy ajustado para transmitir anticuerpos a las personas que estaban afectadas del mal de los rastrojos. Claro. O sea, inicialmente fueron los trabajos pioneros en este tema, que salvó muchas vidas. Como darle plasma a una persona que no tiene defensas. Claro, pero eso por inspiración. Claro, gente que digamos emergía de las ciencias básicas, pero también de las ciencias médicas, digamos, en lo que hoy llamamos la medicina translacional. Claro, es decir, cómo la investigación se traslada para beneficiar a los sectores más vulnerables en materia de salud. Y ustedes tuvieron un rol, y cuéntanos un poco, me lo comentaba Carmen, en el momento de la pandemia, tuvieron como una actividad, digamos. Nosotros tuvimos una actividad con la Inter-Academic Partnership, que es una entidad internacional que reúne a muchas academias del mundo. Entonces, en ese momento, era un momento muy especial. Nosotros trabajamos en distintos aspectos, por ejemplo, adultos mayores, digamos, qué significaba la pandemia para el adulto mayor que estaba necesitando, digamos, un nivel de apoyo que no contaba por estar sin la informatización necesaria, muchas veces por edad o por distintos motivos, y también en pediatría, es decir, todo lo que significó para las instituciones, cuáles serían los triage para poder, digamos, cuando recién comenzábamos a descubrir qué era un triage, cómo entraba un paciente, cuáles eran los estamentos, cómo llegaba, cómo se lo protegía, qué grado de vinculación, como hemos visto, podía llegar a tener con la familia, tema arduamente discutido. Si le hago una pregunta, la llevo al presente y con proyección al futuro. Bueno, la medicina, por esto de que se está ampliando la expectativa de vida, hay cada vez más recursos y más demanda, digamos, pero todos tenemos la sensación de que está como la salud está como atada de un hilo, digamos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Es esperanzada respecto a que se consolide el sistema o está preocupada, digamos? Bueno, ciertamente la preocupación nunca falta en este sentido. Yo creo que esto es justamente el tema que ustedes eligieron hoy, me parece que es uno de los mecanismos más importantes, que es el empoderamiento de la sociedad civil, digamos, para poder, digamos, tener todos los elementos que la sociedad civil puede aportarle, ¿no es cierto?, a las ciencias de la salud. El empoderamiento, la credibilidad, la flexibilidad, ¿no es cierto?, la participación activa, el voluntariado, porque en realidad, digamos, no está contaminado, ¿no es cierto? Entonces, provenga de la parte privada o de la parte pública, los profesionales que podemos interactuar en distintos niveles, podemos tener este concepto y las academias reúnen esta especie de plasma, digamos, de conocimientos que los independiza, porque de alguna manera mantienen autonomía, ¿no es cierto? Yo le quería preguntar porque usted me dijo que acaban de aprobar por unanimidad, cuéntelo usted en primera persona, integrar a qué rama de la medicina o qué rama de las ciencias médicas. Sí, sobre todo hemos analizado con el presidente, el doctor Galetti, que es una propuesta de él y que todos hemos participado y aceptado, que tiene que ver con las ciencias del cuidado de la salud, porque cada vez asistimos más a, digamos, situaciones donde, por ejemplo, cuidados paliativos, para dar un ejemplo, la neurorehabilitación,
es decir, enfermería, que es sin duda cada día más cerca del médico y cada día más consustanciada con este acompañamiento que hace posible el trabajo integral, digamos, con un paciente. Excelente. Yo ahí digo, nosotros, o la sociedad toda, tenemos que empujar para que el rango de la Academia Provincial de Ciencias Médicas se eleve. Y también que se eleve toda la salud, todo, porque los enfermeros sabemos lo que se sufre, sabemos que no es tan equitativo el sistema de salud o tan bien organizado. Bueno, que esto sirva no solamente para levantar la academia, sino para que inflemos un poco todo el sistema de salud. Yo creo que las academias, es decir, no hay ejemplos numerosos de academias provinciales, sin duda, pero yo creo que este es un país suficientemente grande y donde el conocimiento se ha desarrollado excelentemente, digamos, en muchas provincias de nuestro país. Y Córdoba, que tiene prácticamente la universidad más antigua del Río de la Plata, sin duda, es una de ellas. Y desde que Sarmiento fundara la Academia de Ciencias en Córdoba y de alguna manera esto fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, nosotros sostenemos que ha crecido el conocimiento como para adquirir esa posición de nacional. Además, muchas instituciones internacionales no aceptan la participación, excepto por lo que uno puede hacer a nivel personal, digamos, ¿no? Por pertenecer a una u otra sociedad o pertenecer a una sociedad científica internacional, uno puede llegar. Pero como institución, uno necesita llegar a través de una nacionalización. Así que lo que dice Carmen es sumamente importante. Preciso, o vuelvo a repetir lo que dice la doctora Miras. Sarmiento funda la Academia de Ciencias en Córdoba porque acá había una universidad de 200 y pico de años. Entonces, ahora es al revés. Ahora decimos, nuestra academia de 50 años le demos el rango para que pueda comerse la cancha en lo internacional y expandir. Muy bien. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Gracias por haber venido. Al contrario, muy amable. Muchas gracias. Un gusto y un honor tenerla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si les parece, un video más, nos queda también otro, en donde, fíjense si estuviéramos viviendo en un lugar, hemos elegido un caso de afuera para despolitizarlo, es la Comunidad de Madrid, donde hay un funcionario que fíjense cómo habla, fíjense si nuestros políticos, los dirigentes del Estado, hablaran teniendo esta claridad conceptual. A ver. Y ahora me toca ponerme el gorro de la Comunidad de Madrid, que como saben también tengo el honor de representar, y hacer una breve reseña de algunas cosas, algunos principios con los que nos movemos. El primero es la libertad, con mayúscula. A Madrid la gente viene a ser libre y a venir a actos como este. En Madrid creemos que la iniciativa privada es el motor económico y social más importante con el que contamos para avanzar, y con esa iniciativa damos respuesta a las necesidades de la gente. Segundo, creemos en una democracia liberal. En Madrid se aplica la ley sin privilegios porque es la garante de esa igualdad de oportunidades entre españoles, que es un principio muy importante del humanismo cristiano. Defendemos la meritocracia y el poder de cada individuo. Yo siempre digo lo mismo, en Madrid el que la sigue, la consigue. Yo estoy muy orgulloso de ello. El tercer elemento importante de nuestra acción de gobierno, la predictibilidad. Somos aburridamente predecibles y estamos muy orgullosos de ellos. Llevamos más de 20 años bajando los impuestos y luchando contra la regulación, y ahí seguiremos. Cuarto elemento, no por ello menos importante, colaboración público-privada. Nosotros sí que creemos en las empresas privadas y en que si alguien necesita hacer las cosas bien para tener un plato encima de la mesa todos los días, es el empresario. Bueno, muy bien. Imagínense un funcionario de la Municipalidad de Córdoba diciéndonos cosas como esa. Estamos comprometidos con bajar impuestos, creemos en la iniciativa privada, que el Estado se meta lo menos posible. O sea, de pronto
esto que nos está sucediendo a nivel nacional, el efecto Milei, para decirlo de alguna manera, todavía hay que hacer mucha fuerza para bajarlo a nivel provincial y también a niveles municipales, donde finalmente sea el poder de la sociedad civil, la iniciativa privada la que ordena. Por supuesto que si la municipalidad nos llama para hablar de cloaca, por ejemplo, ahí solamente la municipalidad puede hablar, porque son obras que encara lo público, digamos, pero en el resto, el polideportivo del barrio no hace falta que lo haga el Estado, lo podemos hacer los miembros de la sociedad civil. Bueno, tal cual, como les decía, esta pata de la cooperación me parece que es básica. También muchas de estas organizaciones de la sociedad civil se vuelcan hacia la solidaridad, pero nosotros decimos hay que contar con la cooperación de a quienes ayudamos. Si vamos a una escuela, no vamos a poder enseñar a leer si no contamos con la cooperación, con la voluntad de los chicos, la voluntad de los maestros. Entonces, este tejido de cooperación y solidaridad puede llevarnos hacia algún lado. Y cuando decimos, che, eso suena muy religioso, bueno, ahí les digo, en los términos religiosos del Papa es la caridad, el amor. Y ahí tenemos testimonios enormes como los que cuidan en el Cotolengo o los que se dedican de por vida a alguna obra. Bueno, fíjense, y con esto la última placa, ya nos vamos, pero ponga la placa, director, si tenemos un segundo nomás, sí. Porque esto está funcionando. El Dilexit del Papa León XIV, te he amado. ¿Qué dice la placa? Dice, no, es la placa de la reducción de la pobreza. No la tenemos, bueno, no hay problema. Bueno, la placa marca que finalmente hemos perforado el piso del 30%, estamos en un 29,3% de reducción de la pobreza en Argentina. Y lo hizo un gobierno liberal, libertario, para decirlo de alguna manera. Porque el amor por los pobres no significa bajo con el Estado. No necesariamente. Puede haber mucho amor por los pobres. Yo, de hecho, como ciudadano puedo aportar, puedo ponerle mis horas de voluntariado y no necesariamente tengo que esperar que sea el Estado el que va a hacer todo. Menos Estado, más sociedad civil. ¿Nos vemos, Carmen? Y máxima organización. Adiós, hasta luego.